Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Quiero hablarte de algo que no es ninguna novedad. No me especializo en novedades, pero sí quiero activar lo que Dios puso adentro tuyo. Cuando recibiste a Cristo, Él instaló su presencia dentro tuyo y te dio convicciones, y el Espíritu Santo vino a habitar dentro tuyo y te da la fortaleza, la iluminación, la comprensión, el ánimo, el espíritu que recibís entre los hermanos para seguir a Cristo, para seguirlo al Señor en el camino. Si bien en los últimos años y a nivel general en la mayoría de los lugares, especialmente por los ministerios más reconocidos, la Iglesia de Cristo fue adoptando algo así como un estilo romántico, la enamorada, y palabras tan dulces y conmovedoras. Yo oiré la palabra de papá, pero después haré lo que quiero. Entonces, adoptamos un vocabulario muy significativo, muy conmovedor. Si usted observa un poquito, como observamos los viejos, las parejas, los matrimonios tienen un vocabulario de novela. Mi amor, mi amor. Y vos decís, están enamorados, después te encontrás que ni platos le quedan ya. Que visiblemente una expresión y un vocabulario, un léxico de novela. Mi ternura, mi amor, mi dulzura. Y no digo que van a aparecer con moretones, pero si los tienen, los saben tapar muy bien. Y después, ¡pum! No era así. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno puede adoptar el modo de hablar, la verborragia, la verbología, no sé cómo se quiera llamar, la expresión verbal, pero no logramos mantener en el corazón, en el espíritu, esas convicciones. Y no está nada mal ser dulce con el Señor, estar enamorado de Jesús, decir enamorado de Jesús, enamorado. Qué bueno que está cantar esa canción, pero el secreto está en estar enamorado en serio. Y amarlo de tal manera que lo principal que me interesa es no ofenderlo. Y le pido perdón al Señor cada día por aquellas cosas que de pronto no tuve la medida de fe que necesitaba tener. Y lo considero incredulidad. Y le digo, Señor, perdóname, no quiero ofenderte por mi incredulidad. Aunque a usted le parezca que yo tengo toda la fe del mundo, estos días estaba en una conversación y alguien me dijo, es que usted es un hombre de fe. Y yo le dije, no te confundas, soy alguien que está tratando de obedecer lo que Dios dice. Tengo fe, claro que sí, pero por sobre todo amo al Señor. Y me golpea fuerte por dentro cuando mi fe no funcionó como debía funcionar para creerle. Porque creerle es obedecerle.
Alguien me puede decir que tiene toda la fe del mundo, pero yo quiero ver su obediencia en razón a esa fe. Es necesario, la fe va a traer obediencia. La fe no es un sentimiento romántico. La fe es eso que te conmueve a amar y a obedecer al Señor. De allí que seas más dulce o más agrio para expresarte es distinto. Decía el pastor José María Silvestri, un amigo, alguien que me golpeó mucho los sentimientos cuando supe que él partió. José tenía esa particularidad que aun cuando te tenía que retar te hacía reír. Ya vería acá, vos sos mi amigo, muy simpático, pero cuando él te trataba así, algún cañazo venía. Pero te hacía reír primero y te dejaba riendo después. Pero estábamos en una reunión trabajando con otras cosas y salió el tema justamente de esto, de las convicciones en Cristo, de la experiencia con el Señor. Y él se levantó de la mesa donde estaba, había un pizarrón a sus espaldas, hizo ahí una línea ascendente y nos dijo, la revelación en Cristo es creciente, 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 creciente. Crece, 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 crece. Correcto, ¿verdad? Eso lo comprendemos todo. De gloria en gloria, de poder en poder, pero hace un alto y dice, la revelación en Cristo no se detiene. 2 minutos habrá durado su explicación, pero me quedó grabada en el alma, en el espíritu, en la mente. La revelación en Cristo es ascendente, pero cuando la querés detener, no queda ahí. Cae otra vez al mismo lugar donde había comenzado antes. Es decir, tu fe, tus convicciones, tu fortaleza en el espíritu automáticamente caen y vuelven a como el primer día cuando estabas decidiendo si aceptabas o no al Señor. ¿Y qué es lo peligroso de eso? Dice, por el tiempo que hemos caminado en el Señor, aprendimos a hablar como cristianos consagrados, aprendimos a hablar en la terminología profética, aprendimos a hablar en la terminología apostólica, aprendimos a cantarnos todas las canciones del mundo, pero no percibimos que quedamos con todas las palabras, pero se nos apagó la lámpara. Y me abrió los ojos así. Porque el caminar con Cristo no tiene pausas. ¿Nos entendemos? El caminar con Cristo no tiene pausas. Porque el Señor no se detiene, quiero avisarte, Él camina. Si decidiste hacer una pausa, Él habrá seguido y vos te habrás quedado. Y esto es lo que nos decía el hermano José María. La experiencia con el Señor es creciente. No trates de frenarla porque va a caer otra vez a la altura de cuando comenzó al principio. Y el peor de los engaños es que te va a quedar el razonamiento, el conocimiento, la verborragia, las palabras, la terminología, pero el espíritu se habrá apagado. ¿Y cómo se nota eso? Cuando a alguien le pasa eso, dejó de iluminar y de inspirar a los demás. Porque una persona que está encendida, creciendo y creciendo y creciendo en Cristo, ilumina, bendice, fortalece. ¿Y cómo te das cuenta que eso sucedió? Porque tiene todas las palabras teológicas, proféticas, apostólicas, pero vive criticando a todo el mundo. El que se apagó tiene la facultad de criticar y de lastimar a todos los demás. No puede ver, dejó de ver la gloria de Dios en los demás, porque estima todo desde su lupa. 2 minutos o 3 minutos habrá durado aquella explicación, pero admiré su enseñanza, lo valoré mucho y no hace un tiempo atrás grabé 40 minutos en video como un homenaje para los hermanos de la iglesia IEMA y les decía, su pastor, un verdadero apóstol. Porque ¿qué particularidad tienen los apóstoles? Que te siguen enseñando aún cuando no están. Aún cuando partieron de la tierra, te siguen enseñando. Y otra particularidad del apóstol es que mientras está, bendice, inspira, ministra, se reproduce en la vida de muchos y cuando no está, te das cuenta que se multiplicó por todo el mundo. Y decía,
Mientras el hermano José María estaba vivo, teníamos en Rosario un pastor ministrando ahí en calle Oroño. Pero ahora tenemos miles de sus discípulos ministrando en todo el mundo. Y esta es una de las cosas que pasa en la vida de los apóstoles. Un hombre que con mucha simpatía te animaba, te inspiraba, te transmitía revelación. Y entonces, ¿qué quiero decirte esta mañana? Cristo es el camino a tu destino. No te conformes con nada, no te paralices, no te detengas. Sigue, sigue, sigue. ¿Podés repetir conmigo estas palabras? Sigue, sigue, sigue. Decilo tan fuerte que te escuchen los que están alrededor a pesar del barbijo. Sigue, sigue, sigue. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo no sé cómo serán las semanas siguientes, si tendré la oportunidad de volverle a predicar. Quién sabe hasta cuándo no lo vuelva a hacer, porque quiero que tengan lugar los siervos y siervas del Señor, que qué lindo, en este tiempo hemos descubierto ministros de la palabra, predicadores y predicadoras que nos han bendecido tanto, nos han inspirado, y quisiera que sigan teniendo todas las oportunidades. 1 de febrero, Dios mediante, comienzan las reuniones todos los días. Todas las noches, una red estará a cargo, todas las tardes, digamos, porque el horario es todavía bien temprano. Todas las tardes habrá una red desarrollando la reunión. Predicadores, directores de canto, músicos, talentos al servicio del pueblo del Señor, pero no para concentrarse dentro del templo, sino para activarse y salir en los días siguientes a conquistar para la gloria del Señor. Son 12 redes, así que 6 estarán en una semana y 6 en la semana siguiente. 6 de esas redes. Y todos los días sábados, noches de celebración. Y miren, no fue ningún proyecto pensado, preparado demasiado, pero ¿sabe a quién le toca la primera noche de celebración del sábado 6 de febrero? ¿A quién se lo asignaría usted? A la hermana Analía. Analía y la red de Analía va a estar haciendo el primer culto de celebración. Yo ya me estoy imaginando lo que van a hacer ese día. Todos los sábados, a cargo de cada una de las redes, noches de celebración. Porque si hay algo que quiero reconocer y admirar y valorar mucho, es los talentos, los dones, los ministerios que Dios ha venido haciendo crecer entre nosotros. Y creo, iglesia querida, es un regalo del cielo. Bienaventurado el que sabe observar el regalo que Dios nos ha dado con siervos y siervas. Se dio cuenta que nunca falta la palabra, casi que diría que abunda. Los predicadores nos largamos a hablar y no paramos. Contenidos tremendos, como comenzamos el año así, con el pastor Matías hablándonos de cómo caminar con Jesús. Y una síntesis ahí, en pocas palabras de ese mensaje, quiero decirte que es imposible caminar con Cristo sin el Espíritu de Cristo. Necesitas el Espíritu de Cristo. Entonces, caminar con el Señor. Y el desafío que nos daba el pastor Marcelo la semana pasada, con su contenido, con su mensaje. Y quiero hablarte del Cristo que es el camino a tu destino. Cuando perdés de vista a Cristo, perdés de vista tu destino. Si seguís a Cristo, a pesar de todo lo que te toque enfrentar y todo lo que tengas que atravesar, pero si seguís a Cristo, llegás a tu destino. Amén. Mirá al que tenés cerca y decirle, llegás a tu destino. Tu destino está seguro. Tu destino está seguro. Seguí a Cristo. Seguí a Cristo. Seguí a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero mirar con ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 10. Tengo así muy presente Juan 14:6, y lo estaba diciendo uno de los hermanos recién cuando oraba. En Juan 14:6 es cuando Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade, nadie viene al Padre sino por mí. Y nuestro destino está el encuentro con el Padre, con Dios el Padre. Y Cristo es el camino, indudablemente, Cristo es el camino. Pero quiero ir al libro de Hebreos,
capítulo 10, que nos exhorta, nos bendice, nos ministra. Hay una iluminación de Cristo, de la revelación de Cristo en el libro de Hebreos que es preciosa. Toda la Biblia es preciosa, pero el libro de Hebreos tiene algo muy direccionado a hablarnos de las instancias gloriosas en la vida de Cristo. Pero así escribe el autor inspirado por el Espíritu Santo: así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por medio del camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, los clavos en sus manos y en sus pies, las espinas en la cabeza, los látigos sobre su cuerpo, su sacrificio, su derramamiento de sangre, nos abrió el camino al Padre, nos abrió el camino a Dios. Así que por esto la palabra continúa diciendo: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió? Prometió que vas a llegar. Prometió que te está cuidando. Prometió amarte hasta el fin, y es fiel el que prometió. Y el consejo del versículo 24, grábelo por favor en su corazón. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, probablemente sea una nueva costumbre ahora, más todavía, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Exhortar no es retar, es palabra de ánimo, de inspiración. Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un enfoque de la palabra a centrarnos en el camino de Cristo, nuestra apertura para con el Señor y nuestra relación entre nosotros. Y nos dice esto: cuando nos congregamos, nos vemos. Me encantaría aceptar todas las invitaciones que tengo, pero si pudiera ir a todas las casas que me invitan a tomar mate, tendría los ojos verdes, le puedo asegurar. Si fuera a todos los lugares que me invitan a almorzar o a cenar, pesaría algo así como 250 kilos. Quiero agradecer muchísimo todas las invitaciones que tengo, pero no puedo ir a todas las casas a predicarle. Por eso qué bueno que nos congregamos. Aun cuando lo hago a través de la cámara, y grabo el videíto y se lo enviamos. Y bueno, eso más o menos es como darle algunas galletitas, algunas migajas al hambriento, pero es otra cosa ministrar la palabra aquí, cara a cara, que a pesar del barbijo, logro distinguir las sonrisas de algunos. A pesar del barbijo, logro distinguir cuando algunos sonríen porque se le pone los ojitos alargaditos. A otros se les pone redondito. Y otros estoy tratando de ver si sonríe o qué. Aunque el barbijo me limita, pero yo te veo que estás ahí. Y me he dado cuenta en estos meses que predicar el mismo mensaje delante de una cámara no es lo mismo que hablarlo delante del cuerpo de Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Soluciona un poquito la cosa lo que grabamos, pero nada que ver cuando estamos reunidos como cuerpo. Y esto es lo que nos dice la palabra: no nos dejemos de congregar. Y yo valoro que estás esta mañana aquí. Entiendo que muchos de ustedes han venido desde distancias largas, han tenido que resolver muchas cosas para llegar, que han tenido que esmerarse para estar aquí, para una sola razón: adorar juntos al Señor. Y esto tiene que ver con congregarnos. Pero también, cuánto bien nos hace vernos. Porque cuando nos vemos, lo veo a Milton y me acuerdo de su dinamismo, de su fuego. La veo a Andrea y me vienen a la memoria las canciones que Andrea grabó en el CD. Y cada uno de ustedes, me relaciono con ustedes recordando
Lo veo por allí al hermano David Picirilli, siempre dispuesto a trabajar, a ayudar, colaborar. De cada uno que voy mirando y me voy acordando, ¿quién no se acuerda del pastor Osvaldo, de Rita? Ese abrazo que ahora, ¿qué límite con esto de la cuarentena y del protocolo? Nos quedamos así, amagamos el abrazo. Pero si no fuera por el protocolo, ¿cuántos apretones? De cada uno. Mire, es imposible no ver a la hermana Gladys y no sentirse bendecido por alguien que a través del tiempo ha marcado huellas y constancia y dedicación y siempre tuvo una palabra de Dios para bendecirnos. Y así podría ir recorriendo de cada uno de ustedes, de muchos con los que alguna vez hemos llorado juntos, compartiendo momentos muy duros, muy fuertes. Recién saludé a una hermana y le dije, estoy feliz de haber conocido a la verdadera persona. Alguien que tiene así como una personalidad, parece Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro. Pero en una conversación, en una mesa de trabajo, se pudo ver su corazón sensible, su corazón humano, su corazón que siente por los demás. Todas esas cosas, hermanos, si no nos congregamos, si no nos encontramos, es imposible que podamos compartir todo eso. Pero cuando estamos juntos y yo te veo adorando al Señor, y algunos de ustedes me ministran muy poderosamente, especialmente aquellos que yo sé que están pasando por crisis, por pruebas muy duras, muy amargas, pero se abrazan del Señor y levantan sus manos y le adoran. Quiero decirte que tu adoración a Dios a mí me ministra mucho, me fortalece, me hace bien, me inspira a imitar tu actitud, me inspira. Entonces el congregarnos tiene un valor muy importante y esto es lo que las Escrituras dicen, y que nos consideremos unos a otros para estimularnos, para animarnos, para decirnos, dale, no aflojes, el Señor está con vos. Vamos, el Señor es fiel, Él te sostiene. Amén. Entonces, esto es lo que, el consejo que nos da la palabra. Ahora, quiero distinguir muy bien entre nuestro camino en el sentido vertical, nuestro camino al cielo. Nuestro camino a encontrarnos con Dios el Padre, en la oración, en el canto, en la alabanza, en el diálogo, en la esperanza bienaventurada, en que de pronto dejamos de existir aquí en la tierra por alguna de las tantas causas y nos encontramos ante el Dios soberano y glorioso. No tiene obstáculos. No tiene obstáculos. Yo no conozco mucho de GPS. Más bien recuerdo algunas malas experiencias de no haberlo sabido programar y fuimos a parar al medio del campo. Pero los que viajan con el GPS se encuentran con un pantano y tienen todos los obstáculos adelante, pero el GPS les sigue marcando el camino. Se le descompuso el cuentakilómetro del auto, pero el GPS todavía te viene diciendo a qué velocidad estás viajando, ¿cierto? Entonces, quisiera ilustrarlo con esto. La presencia de Dios para contigo no tiene problemas. ¿Y dónde están entonces los problemas, hermano? ¿En qué nube vive usted? No vivo en ninguna burbuja, en ninguna nube. Vivo con los pies sobre la tierra como vos. Es más, muchos de ustedes, más cercanos o menos cercanos, conocen muchísimo de nuestros momentos angustiosos y dolorosos que vivimos. ¿Y cuánto me bendice esa palabra de aliento? ¿Cuánto me bendice? Quiero decirte que vivo con los pies sobre la tierra como cualquier otro ser humano. Pero quiero ayudarte a distinguir la diferencia que hay en nuestra relación con Dios el Padre, que es como mejor que la del GPS, nunca le falta batería, ¿eh? Siempre tenés comunión con Dios el Padre. Y entonces, ¿dónde están nuestros problemas? Nuestros problemas están en el diario vivir sobre esta tierra. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción mientras estés sobre la tierra, mientras estés en este mundo, mientras estés aquí en este mundo de conflictos, siempre vas a enfrentar problemas. ¿Nos vamos entendiendo ahora? Nuestro problema no está con Dios el Padre, no está con el que está en el trono de gloria, nuestro problema está con el día a día aquí sobre la tierra.
La relación con el cielo es perfecto. La vía terrestre es la complicada y a veces terrible. Y nosotros andamos en la vía terrestre. En la vía terrestre. Algunas veces llegué, en años atrás cuando viajaba, llegaba al aeropuerto, tormenta, lluvia. No sabíamos si el vuelo iba a salir, pero cuando el vuelo salía y pasaba a la altura de las nubes, arriba un sol radiante. Uno miraba por la ventanilla y parecía que era un colchón de algodón lo que se veía abajo. Después, cuando te enterabas de las noticias, hubo rayos, hubo vientos, hubo caídas de árboles. ¿Dónde estaba la tormenta? ¿En la altura? No, ahí a nivel tierra. Vos y yo vivimos en el nivel tierra. Por eso enfrentamos todos los días, permanentemente, todas esas cosas que no hace falta que te las diga, porque ¿o quiere que le cuente? Cuando alguien pregunta, ¿cómo andás? Bien, ¿o querés que te cuente? Algo que nos sucede, ¿verdad? Porque vivimos caminando en vía terrestre. Entonces nuestro conflicto está aquí. Ahora, la vida con Cristo en la tierra es como esta competencia que se hace, no sé si este año se habrá hecho, pero era famosa. Incluso Rosario fue una de las sedes del Dakar. ¿Recuerdan el Dakar? Corrían todo tipo de vehículos. Motos, cuatriciclos, autos, camiones, de todo tipo de vehículos. En una ocasión, cuando se hizo acá en Rosario, la salida del Dakar fue por Avenida Pellegrini. Así que se me ocurrió ir a ver la salida del Dakar. Nunca vi tanta gente sobre Avenida Pellegrini. Las veredas llenas. Y no vivo en el centro. La gente mirando y veíamos pasar a los corredores. Claro, cuando salen de la ciudad salen despacito. Y van sobre asfalto. Se oyen los aplausos de toda la gente. Pero después les toca pasar selvas, les toca atravesar lugares difíciles, atraviesan muchísimos obstáculos. El camino del Dakar, y por esto lo ilustro en la carrera, es como la vida cristiana. Recorre ciudades, selvas, médanos, esas etapas áridas que donde pisas se te mueve el piso, pantanos bañados, acantilados, precipicios. Algo así se parece al diario vivir. No sé en qué etapa estás ahora, si atravesando un acantilado o patinando en un pantano. Pero esto sucede en la vida de los creyentes. De pronto se sienten las aceleradas. Está atravesando un pantano. Gracias a Dios por los que han madurado y saben cómo atravesar un pantano, o están listos para extenderte la mano y ayudarte a salir. O te metiste en un médano. Cuando fuimos hace, 2 años atrás, ¿no? A la costa. Mi camioneta es 4x4, así que se me ocurrió meterme. Y medio por la orillita del mar y por ahí hice coraje. Y me enterré en la arena. Qué desesperación, miraba para todos lados. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Logramos salir y me acerqué a la arena, a la orilla donde había otras personas con vehículos iguales y me dieron algunas pistas de cómo había que manejar en el médano. Así que aunque tu espíritu sea 4x4, el Señor te haya dado la fortaleza de enfrentar todo. Qué bueno los consejeros que te dicen qué hacer en algunos momentos. Qué bueno. Es más, este hombre que me indicó por dónde salir y me dijo, vamos, no tenga miedo, yo voy con usted. Y vino con su camioneta, ¿no? Hasta que pasamos los médanos, la polvadera ahí de arena, y cuando ya salía el camino seguro, me hizo seña con las luces, los saludé. ¡Qué bueno! Así son los hermanos cuando te congregas, así son los consejeros, así los pastores, así los obreros que te ayudan. Oh, hermano, yo pasé por situaciones como esa, vamos, yo estoy con vos, te acompaña, te anima, te fortalece, hasta que te ves salir en victoria en Cristo Jesús. Así es la vida de la iglesia, así es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Se nos hace familiar, ¿verdad? Selvas, con todos los bichos que te pueden asustar. Ciudades donde te aplauden.
médanos, pantanos, bañados, acantilados y precipicios. Hay dos cosas por las que nunca nos vamos a olvidar con mi esposa. Cuando cruzamos en colectivo la Pampa de Achala, lo que luego se convirtió en una preciosa autopista sobre las sierras de Córdoba, pocos años antes de que se estableciera el asfalto, la autopista, era todo camino de cornisa y nosotros cruzamos desde Carlos Paz hasta Mina Clavero en colectivo. Una de las cosas que no nos vamos a olvidar nunca porque paró a mitad de camino para que nos desestresáramos todos y nos comimos un sanguchito de jamón serrano que no nos olvidamos nunca de ese sanguchito. Pero tampoco nos vamos a olvidar que la gente miraba por el parabrisas del colectivo y clavábamos las uñas en el caño que teníamos adelante nuestro, agarrados así. Y se sentía el Vos te querías hacer el valiente, pero te contagiaba el miedo de todos los demás que iban ahí. Y de pronto una bajada. Y en la bajada, ¿qué? No veías el camino, porque el camino se veía delante de la trompa del colectivo. Vos desde atrás veías el precipicio. Y cuando estaba llegando a la curva, el hombre soltaba el freno. Y todo el pasaje hacíamos Pero llegaban a la bajada y tomaba la curva y aceleraba porque había una cuesta arriba que el conductor la conocía. No me acuerdo cuántos minutos duró el viaje, me acuerdo todas las sensaciones que vivimos. Me acuerdo todas las sensaciones. Nosotros habíamos dejado a nuestros niños en casa, ¿quién cuidará de ellos? Porque ya te ves cayendo al precipicio. Pero hubo algo anecdótico que me dio una cuota de tranquilidad. El acompañante del chofer subió en Carlos Paz, cuando el chofer se sentó en el volante, él se subió al lado, reclinó el asiento y se tiró a dormir. Y no se levantó en todo el camino hasta que llegamos a la parada arriba, porque a él le tocaba manejar el otro tramo. Pero durmió hasta que llegamos ahí. Todos nosotros veníamos haciendo y él venía durmiendo. Bueno, por donde Jesús te lleva, vamos a hacer pero mirando al Espíritu Santo. Y la conclusión que yo saqué es que si el compañero que conoce el camino, conoce el chofer y conoce el colectivo, está así de tranquilo, el que me inspiró tranquilidad era el tipo que iba durmiendo. Y Jesús conoce, el Espíritu Santo conoce la obra completa de Cristo. Y conoce el recorrido que vas a hacer. Conoce las pruebas por las que vas a... Y conoce nuestra fragilidad. Conoce nuestras virtudes y nuestras falencias. Sabe que por momentos nuestra fe se hace chiquitita. Sabe que por momentos nuestra mente se acelera. Sabe que el corazón a veces está que se nos escapa. Pero el Espíritu Santo está tranquilo. El Espíritu de Dios nunca está desesperado. Entonces, míralo al acompañante del que conduce. Vas a ver que el Espíritu Santo te da paz en medio de la tormenta. Porque vas a recorrer en este camino con Cristo, vas a pasar por parajes. Los que hemos viajado y los que viajan saben que pasás por distintos parajes. Algunos parajes son tan inhóspitos que ni siquiera podés comprar una botellita de agua. Algunos lugares apenas una lucecita muy pobre y en otros lugares son acogedores. Por más que estás apurado en el viaje, te querés quedar ahí porque están todos los servicios, toda la comodidad, unos árboles con una sombra hermosa. Querés bajarte del auto y ponerte a tomar mate porque el paraje donde estás es tan acogedor. Bueno, en el transitar en la vida con Cristo vas a encontrar parajes que son inhóspitos, muy inhóspitos, pero otros tan cómodos. Eso le pasó a la iglesia primitiva. Se encontraron tan cómodos que no querían salir a predicar el Evangelio. No, quedémonos acá. Y el Señor tuvo que mandarle la persecución para que salgan y prediquen. Y alguien dijo, si la iglesia, por no cumplir Hechos 1:8, vayan y prediquen, sean llenos del Espíritu
y vayan hasta lo último de la tierra. Por no cumplir Hechos 1:8, vivieron Hechos 8:1. La iglesia fue dispersa por todos lados. Cuando nosotros nos queremos quedar cómodos en los parajes lindos, que eso pasó con el pueblo de Israel en el desierto, había lugares donde estaba tan lindo que no querían avanzar. Entonces vamos a encontrar en nuestro caminar parajes que son inhóspitos y otros que son muy acogedores. Vamos a encontrarnos con paisajes. Algunos paisajes son amenazantes y otros paisajes son placenteros. Por ejemplo, el paisaje de un precipicio tendrá mucho de lindo para ver, pero vos no dejás de mirar el precipicio. Habrá montañas verdes y todo lo que sea, y pajaritos que salen entre las piedras, no viste ninguno, porque lo que estás mirando es lo terrorífico. Paisajes de pronto a la ladera de una montaña donde está todo lo que quedó de la explosión de un volcán. Piedras, 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 piedras. Y cuídate porque te vas a romper los pies con algunas de esas piedras. Paisajes que son amenazantes y otros paisajes que son placenteros. Qué lindo. Mira las vaquitas a la orilla de la ruta, ¿no? Y los chicos te dicen, mira papá, y la esposa te dice, mira qué lindo, y vos no miras nada, estás mirando el camino. Hay paisajes que son para mirarlos. Y muchos conductores se detienen a la orilla de la ruta, miran, disfrutan, se sacan fotos, porque el paisaje es lindo para mirarlo. ¿Qué te parece? Estás viajando y pasás cerca de un manantial y la gente va y se mete y toma agua del manantial. ¡Qué paisaje!, ¿verdad? Bueno, así es la vida con el Señor. Pasás por etapas que son amenazantes, por lugares que son placenteros. Te encontrás con distintos personajes. Te encontrás con personajes que no te los imaginabas, pero existen. Personajes siniestros. Que no te descuides porque te van a destruir. Te vas a encontrar con personas que perdieron su crecimiento en Cristo, perdieron su entrega, su amor por el Señor, y no les importa lastimar y herir al que sea con tal de salirse con la suya. Cayeron de la revelación con Cristo y tienen todo el vocabulario profético, apostólico, congregacional. Te pueden cantar hasta los himnos más antiguos, los coros más modernos, y te pueden hablar con dulzura, con tantas palabras que te va a impactar. Pero su actitud final es una actitud siniestra. No le importa a quién lastima o a quién mata. Te vas a encontrar en el caminar con Cristo con personajes siniestros. Pero te vas a encontrar en el caminar con Cristo con otros personajes maravillosos. Aunque sean nuevitos en la fe. Su pasión por el Señor, su respeto hacia el cuerpo de Cristo, su amor por la casa de Dios, sus actitudes, de pronto no tienen las finuras de las palabras para explicarlo, para decirlo, pero ves que en su corazón late un amor genuino por Cristo y un respeto por los hermanos en la fe, un cariño por los hermanos en la fe. Vas a encontrarte en ese caminar, pero nunca dejes de mirar que Jesús sigue caminando. Cuando te encontrás con personajes siniestros, te van a herir, te van a lastimar, te van a desanimar, van a tratar de desviarte de la visión en la que estás. Van a tratar de perjudicarte. Y yo creo que el Espíritu Santo les tiene misericordia a los siniestros, pero algún día se tienen que enterar que son siniestros para arrepentirse a tiempo. A los que no les importa lastimar el cuerpo de Cristo, a los que no les importa ensuciar a los ministros, a los que no les importa perjudicar los ministerios, se tienen que enterar que se están metiendo con lo intocable para el Señor. Para el Señor su iglesia es intocable. Por eso animo e inspiro a mis hermanos. Podés tener las dudas y dificultades y luchas y pruebas que tengas, pero nunca olvides que para el Señor sos una persona especial. Sos aquella persona por la cual Él entregó su vida. Y desde que recibiste a Cristo, el Señor te ama de tal modo que te va a defender de quien sea. Tené confianza.
Pero así como te encontrás con los siniestros, te encontrás con los que te inspiran en la fe, con los que te ayudan a crecer, con los que te sostienen. Así que en el caminar con Cristo encontramos parajes, paisajes, personajes y algo muy peligroso que voy a señalarte. Nos encontramos con atajos atractivos. En todo camino siempre aparece la posibilidad de otra vueltita, de ir por otro lado que, no sé, me dijeron que es más fácil. Atajos que parecen atractivos. Pero para que no quede así en la nebulosa, voy a decirte qué sucede con las palabras, con esos atajos que parecen muy atractivos. Uno de los atractivos de esos atajos es dejar de lado las Escrituras. Es de pronto abrazarse a cosas de la historia, pero dejar de lado la revelación de Cristo. Y podrías encontrarte con alguien que tenga muchísimo conocimiento de las Escrituras, pero tiene poco de la vida de Cristo fluyendo en su espíritu y en su actitud. ¿Y por qué este mensaje? Quiero ayudarte para que puedas discernir eso, que puedas distinguir eso. Yo vengo de una familia, yo sabía decir creyentes de cuna, y sí, la verdad que sí, porque siempre estábamos en la cuna, pasaban los años y seguíamos ensuciando pañales y no crecíamos, y siempre estábamos llorando, y nos tenían que atender con mamadera. Pero la familia de mi papá se convirtió cuando él tenía 5 años. Y mi mamá, cuando nació, sus padres eran creyentes. Y siempre escuché hablar de mi abuela, una mujer de fe. Y escuché tantas cosas tan lindas de mis antepasados. Pero pasamos esas etapas que viven muchísimos cristianos. Más nos fuimos de la ciudad, fuimos a vivir al campo. Se dieron tantas cosas por las cuales no íbamos a la iglesia. Pero de distintas congregaciones a las que mi familia había estado relacionada, sabían visitarnos algunos hermanos. Algunos nos visitaban porque de mi casa no se iba nadie sin una canasta de verdura. Lo que había para cosechar normalmente o flores, o verduras, o papas, o algún conejo, por ahí algún pollito, que era el espíritu de generosidad que había en mis padres y de agradecimiento por esas personas que nos visitaban. Y yo era bien chico, pero recuerdo las evaluaciones que mis padres hacían detrás de alguna de esas visitas. Por decírselo en sentido figurado, se lavaban los oídos, porque todo lo que habían escuchado de esas personas era más para alejarse de Cristo que para volver al camino del Señor. Era más para decir, a ese lugar no voy nunca más, que para volver a la iglesia y encontrarse con los hermanos. Cuando volvimos a la ciudad y comenzamos a congregarnos, entrábamos en las iglesias llenos de prejuicio, medios asustados. ¿De qué? De todo lo que nos habían dicho aquellas personas que supuestamente venían para bendecirnos. Nos llenaron de prejuicios. Ahí están los personajes siniestros y los personajes maravillosos. ¿Qué había pasado con ellos? Buscaron atajos, especialmente en aquellos años. Y pese a que este mensaje puede durar un poquito más, quiero serles muy claro en esto. 50 años atrás no se entendía la obra del Espíritu Santo. Entonces las iglesias eran muy estructuradas, muy denominacionales, dogmáticas, y discutían por el contenido de un versículo al punto tal de que ni se miraban. Y hubo hermanos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y amablemente en su iglesia lo invitaron a retirarse. Y se lo voy a ilustrar con alguien muy conocido. La querida familia Silvestri, el pastor Silvestri, era miembro de una congregación, parte de los directivos, uno de sus pastores, pero un día el Espíritu Santo lo llenó.
Lo llenó, y lleno de fuego este flaco, lleno de fuego, porque yo lo conocí cuando era flaquito, nos conocimos cuando los dos éramos flacos, lleno de fuego del Señor. Él quería ganar las almas para Cristo, él quería que la gente reciba el Espíritu Santo, y el liderazgo de aquella institución le dijo, o renunciás a lo que estás predicando, o tenés que buscarte otro lugar. Y fue sabio, menos mal. Comenzó una iglesia. Estuve entre los que tuvo el privilegio, el honor de ser consultado y de acompañarlo en algunos pasos, en el inicio. Y cuando supe cómo fue su inicio, le di gracias a Dios que Él supo decir, yo me quedo con lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Y las pruebas están, evidentes. Y me trajo una gran alegría, no recuerdo si exactamente, si fueron 10 años atrás, cuando aquella institución que le dijeron un día, o renunciás a eso que predicás o te vas de entre nosotros, entendiendo que era el error que habían hecho, lo invitaron para que sea el predicador central de su convención internacional. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Fue a predicar porque él no guardaba ningún rencor. Él no les guardaba ningún rencor. Entendió que en aquellos tiempos esa gente no podía entender. ¿Qué le quiero ilustrar con esto? Es que en aquellos años de los que te estoy hablando, no se entendía lo que era el hablar en lengua y el gozo del Espíritu y los dones del Señor. Era una estructura muy fría, muy apagada. Miren, al punto tal. Mi familia se reconcilia con Cristo en una iglesia pentecostal. ¿Sabe cómo nos llamaban los que no eran pentecostales? Nos decían los pestecostales. Nuestros hermanos en la fe que leían la Biblia, que creían en Cristo. Algunos de ellos habían sido personas usadas por el Señor, pero se apagó la luz del Espíritu y les quedó el conocimiento. Por eso el conocimiento tiene que ir acompañado con el fervor y el fuego del Espíritu y la pasión por Cristo. Escuché hace unos años atrás algo que me dio tanta curiosidad y que hasta ahora no me lo explico. Que alguien estuvo hablando con un teólogo ateo. No lo puedo entender. ¿Cómo teólogo ateo? Alguien que ha estudiado acerca de Dios y que investigó acerca de Dios y hasta enseña acerca de Dios y no cree en Dios. ¿Cómo es eso? Por eso podés encontrarte con personas que tienen un léxico precioso, perfecto, pero un corazón apagado y una mente siniestra. ¿Qué sucedió? Usaron un atajo. Porque el riesgo de los atajos, voy a describírtelo, los atajos nos llevan fuera de lo que la palabra del Señor dice. Y no quiero entrar en detalle para que no se haga demasiado extenso, pero la palabra del Señor nos habla de arrepentirnos, nos habla de reconciliarnos, nos habla de humillarnos. Y como no me quiero humillar, y como no me quiero arrepentir, voy a encontrar suficientes razones para decir que están todos mal, el único consagrado soy yo. Eso es un atajo peligroso, vas a caer en un pantano y si no te avivás a tiempo vas a caer en un abismo. Si no priorizás la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es re peligroso. Cortarse del cuerpo de Cristo es el peligro a caer en el abismo. Más que un precipicio, a un abismo. Entonces, dejamos la palabra, dejamos la oración, dejamos la comunión, dejamos la santidad. Porque la santidad en la vida cristiana no es la rigurosidad de andar criticando a otros. La santidad en la vida cristiana va a fluir en los labios, va a fluir en la actitud, va a fluir en el trato de amor con los demás. Se va a notar allí. A veces me pregunto si los contenidos de nuestras predicaciones no son demasiado fuertes para hermanos nuevos en el Señor, pero tengo que decir, esta congregación necesita aprender esto. Porque por las situaciones en que se van desarrollando la vida, no siempre alguien estará al lado tuyo para aconsejarte o ayudarte, por eso tenés que llenarte de estos principios. Mientras mi corazón odie a alguien, yo tengo que darme cuenta que estoy en un atajo, no estoy en el Señor. Estoy eludiendo lo que las Sagradas Escrituras me enseñan. Y en esos atajos
dejamos la palabra, dejamos la oración, dejamos la comunión, dejamos la santidad y dejamos también los renunciamientos y la consagración. Porque la vida cristiana se construye de renunciamientos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Oh! La vida en Cristo no es una vida de comodidades, es una vida de renunciamientos. Bienaventurados los que deciden, te seré fiel, precioso Jesús. Quiero que entiendas lo que significa ser fiel al Señor. Renunciamientos, consagración, entrega. Jesús dijo, el que pone la mano al arado y se pone a mirar para atrás. Si alguna vez manejaste un aradito de esos a los que Jesús se refería, te das cuenta que no se puede arar mirando para atrás. Y alguna vez en el campo se le llamaba el arado mancera. ¿Por qué tenía ese nombre? No sé, pero tenía una sola reja y había que llevarlo. E incluso las riendas del caballo no están en la mano del que está arando. Las riendas del caballo se pasan por acá atrás del cuello para sostener las riendas, porque uno tiene que sostener el arado. Si te pones a distraerte, una es que le vas a tirar una rienda al caballo y se va a ir para otro lado, y otra que el arado se te va a ir para cualquier lado. Y Jesús dice, el que pone la mano al arado y mira para atrás, qué fuerte esa palabra. Hermanos queridos, la vida en Cristo es gloriosa. Su Espíritu está con nosotros para fortalecernos siempre, siempre, siempre. Hay momentos de felicidad, de alegría, y por supuesto la mayor alegría es que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida y que tenemos comunión con los hermanos y nos gozamos. Pero hay muchos momentos de angustia, de lágrima, de desolación, de soledad. ¿Cuánta soledad vive un joven con quien Dios está operando en su vida, llamándolo a un mayor grado de consagración? Puede ver la soledad que vivió José en la antigüedad, pese que era uno de los hijos de Jacob. Si habría alguien que tenía que tener en claro que Dios llamaba a las personas como llamó a Abraham, si había alguien que lo tenía que tener en claro, era Jacob. Pero cuando José está contando lo que vive, el padre lo reta. No lo puede entender, no lo puede entender. De pronto, el Espíritu Santo está hablándole esta mañana a más de uno que siente que no encaja en ningún lado. Como joven no encaja entre los jóvenes. Y con los mayores tampoco encaja con los mayores. ¿Qué está pasando entonces conmigo? Porque la vida de consagración con Dios te va a llevar a muchos momentos así, que no te van a entender los demás hasta que no des con alguien que entienda lo que está sucediendo adentro tuyo. Fue en un campamento de jóvenes. Yo tenía 16 años, estaba por cumplir los 17 en ese momento, y me pasaba eso. Campamento de jóvenes, chicos y chicas de todos lados, un campamento está lleno de alegría, de felicidad, de altar, de consagración. Y me sentía muy, muy extraño. Y una hermana, nunca voy a olvidar, la hermana Mabel, que para mí era una persona mayor, yo tenía 17, ella tenía 35, ¿cómo veo un pibe de 17 a una hermana de 35? Una vieja, ¿no? Vamos chicos, seamos francos, seamos la vieja. Y ya me había recibido el reto de los líderes de jóvenes, ya me había recibido el reto de medio mundo, la crítica de los demás, y Mabel me dice, Eduardo, ¿qué te pasa? Y le conté, pensando que me iba a retar como todos los demás, pensando que me iba a retar también. Y me dijo, Eduardo, Dios te está llamando, no le digas que no. No le digas que no. Yo estaba para que entiendas al extremo que llega una persona que vive este grado de soledad. No tiene problemas con el Señor, no tiene problemas con sus hermanos, pero no encaja en ningún lado y llega al punto de pensar, yo de acá me tengo que ir, porque no encuentra a nadie, y te aseguro no vas a encontrar a nadie en ningún otro lado. No vas a encontrar. Porque el proceso espiritual te va a llevar a un encuentro personal con Cristo, personal con el Señor.
Y gracias a Dios el consejo de la hermana Mabel. Me dijo, Eduardo, es que Dios está trabajando con tu espíritu, te está llamando. No era de los jóvenes más brillantes en la iglesia, más era uno de los últimos convertidos. Pero aquellas palabras me direccionaron. Y en ese campamento de jóvenes esa noche, cuando el predicador llamó al altar, el pastor Juan Carlos Gómez, que cuando lo veo digo, este es mi padre ministerial. Y él me recibe con mucho cariño, mucho afecto, un pastor de la zona de Bahía Blanca. Porque él predicó esa noche y cuando él hizo el llamado al altar, 2 personas pasaron. 2. Yo no recuerdo todo el contenido del mensaje, pero fui uno de los que salió disparado del banco donde estaba, pum, rumbo al altar, y miro así, y otro hermano estaba llegando al lado mío, y al rato miro y el hermano no estaba. Pero cuando vuelvo a mirar, estaba planchado en el suelo, el hermano Agustín, un muchacho de la edad mía. Fue tan fuerte lo que Dios imprimió adentro nuestro ese día. Lo que imprimió adentro nuestro. Agustín es pastor en Córdoba hace más de 40 años. Y quien le habla fue marcado así a fuego por Dios y mi vida se direccionó. De tal modo que tuve que vivir renunciamientos. Tuve que vivir renunciamientos. ¿Cuántas oportunidades la vida pone delante tuyo? ¿Cuántas? En todo sentido. Pero en el caminar con Cristo no hay atajos atractivos. Hay caminar con Cristo o nada más. Caminas con Jesús cuando te admiran y caminas con Jesús cuando te critican. Caminas con Jesús cuando los demás te honran o caminas y seguís caminando con Jesús cuando los demás te deshonran. Porque lo hicieron con Él. Y Jesús dice, si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no van a hacer con Él? Si a mí, que soy el maestro, me pasa todo esto, imagínense ustedes lo que les va a pasar a ustedes como discípulos. Entonces, quiero decirte que caminar con Cristo, si hay momentos de fiesta gloriosos y lindos, pero hay momentos muy fuertes, momentos muy duros, momentos que la carne se resiste, pero no te distraigas, por favor. Sigue el camino. Porque vas a encontrar obstáculos muy fuertes. Vas a superar los atajos y vas a encontrarte con obstáculos muy difíciles. Pero ¿qué tal cuando aprendes que esos obstáculos son finalmente peldaños para crecer? Lo que pareciera ser un obstáculo que no se puede pasar, es más, ves el tendal a un lado y a otro y el diablo te dice, ¿y vos qué te crees? Mirá, los demás no pudieron, ¿qué te crees vos? Pero gloria al Señor por los que miran el obstáculo como un peldaño. Este problema no me va a tumbar, en este problema me le paro encima y lo voy a usar de escalera para la gloria del Señor. Esto aprendés, cuando renunciás a los atajos, vas a aprender a luchar con los obstáculos. Y vas a convertir los obstáculos en peldaños para crecer, en peldaños para desarrollar tu vida de fe, porque la vida de fe crece en los desafíos. ¿Cómo crece la fe? Enfrentando desafíos. La vida de fe no se entrena con lindas palabras. Las palabras lindas nos inspiran, pero después hay que entrar al frente de batalla. El desafío que estoy tirándole a los hermanos varones. Hay que pararse en el frente de batalla y aguantarse lo que viene. Bienaventurados, me parece que el martes estoy solo. Vas a encontrar obstáculos. Y esos obstáculos son tentaciones. Puede ser tentaciones perversas, pecaminosas o simplemente tentaciones de decir, más sí, dejo todo, chao, que lo haga otro. Vas a encontrarte con los desencuentros. ¿Cómo? Antes nos llevábamos bien y ahora, ¡pum!, de golpe. ¿Cómo es que nos desencontramos? Vas a encontrarte con desencuentros. Vas a encontrarte con desencantos. El desencanto es cuando alguien que admirás, un día plum, se te cayó. ¡Qué desencanto! Y vas a tener que descubrir que al que hay que seguir es a Jesús. Vas a tener que descubrir que por más que los demás sean parte del cuerpo de Cristo, pero a quien vos seguís es a Cristo. Y te aseguro que caminar con Cristo te lleva a un lugar
y te lo quiero decir, que se llama la cruz. Vas a aprender a ser crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, no se reunió la gente alrededor a cantar coros. Su sangre me libra, oh gloria a Dios, tengo esperanza. ¿Qué dijeron cuando él estaba en la cruz? Se burlaron con todo tipo de burla. Quiero avisarte que puede pasarte esto cuando estés viviendo los momentos de crucifixión. Vas a encontrarte con muchísimos obstáculos, difíciles. Pero vas a descubrir que esos obstáculos serán peldaños, tentaciones. Nunca me salieron tan buenos trabajos y excelentes para desarrollar mi proyecto porque era pibe, pero desde los 15 años mi viejo, él decía, yo soy pájaro de aire libre. Él no podía trabajar en empresas ni como empleado. Era un hombre que se las arranjaba solo. Y bueno, aprendí con él. Y desde los 15 años él me ayudó, me abrió camino. Y a los 17 años, cuando el llamado de Dios era claro para mí, y me decidí ir al seminario, me empezaron a aparecer trabajos, ocasiones que eran el sueño del pibe. Alguien que lo va a entender así de claro ahora cuando lo explico, el hermano Santos Gómez. Un edificio de 10 pisos que estaban construyendo, necesitaban un carpintero para que coloque las puertas. Las puertas ya venían con la escopladura hecha, simplemente ajustar las bisagras y colocarlas. 10 pisos, cuántas cientos y cientos de puertas. ¡Qué capital, qué presupuesto! Y hubo que renunciar a eso porque la fecha era posterior al día que yo ingresaba al seminario. Y el día que yo ingresaba al seminario yo me sentía tan feliz como que entraba al mismo cielo. Y te van a aparecer tentaciones, que de pronto no sean tentaciones de cosas malas, pero que te confronten al renunciamiento. Los desencantos, los desencuentros, las frustraciones, ideologías dañinas como las que vivimos en este tiempo, corrientes de pensamientos perversas que no nacieron ahora, vienen de mucho tiempo, una cuarentena que te encierra, una pandemia que te amenaza, y la hemos vivido. Cuando se bajó la cortina, ahí en marzo, nos paralizamos todos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con las redes? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Era un obstáculo tremendo, ¿eh? Pero ¿cuántos se dieron cuenta que los obstáculos no nos detuvieron? Crecimos, crecimos, crecimos. Mira, entre las cosas que crecimos. ¿Cuándo usted iba a ver un joven filmando una predicación? ¿Cuándo iba a ver en YouTube la cantidad de contenidos que Casa de Dios pone a disposición de quien lo quiera ver? ¿Cuándo una emisora de radio que solo venía pasando música y cada tanto por allí había un programa, se desata ahí con viralizando la fe, viralizando la esperanza? Si había un virus que destruía el mundo, nosotros vamos a viralizar la esperanza. Y esto que era un obstáculo para paralizar al mundo entero, a nosotros nos catapultó. Nos ayudó a subir esos peldaños. Y quiero decirte que no vamos a volver para atrás. Que obstáculo que venga le vamos a hacer frente en el nombre del Señor. Por eso estoy convocando a hombres que se animen a pararse en el frente de batalla y no andar llorando como niños por los rincones, sino que digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y camino con Jesús, porque el propósito de Dios es salvar a los que se pierden. El propósito de Dios es glorificar a Cristo. Me involucro en eso. No tenemos idea cómo será la pandemia en la etapa siguiente. ¿Cómo será con la cuarentena? Pero sí tenemos idea que nuestro Rey viene, y más que una idea, la convicción que viene pronto por su iglesia. ¿Amén? Así que quiero decirte, no te distraigas, por favor. No pares. Seguí a Cristo. ¿Amén? ¿Podés decirlo conmigo? No pares. No te distraigas. No te detengas. Seguí a Cristo. Con el aplauso de los que te ven salir en las ciudades o con las amenazas que vivís cuando pasás por al lado de los precipicios. Cuando estás luchando en el barro del pantano o en la arena floja del médano, estás corriendo una carrera que no tiene un premio de esta tierra, tiene un premio de gloria con Cristo Jesús. No es un Dakar, es el caminar con Cristo. No te detengas, por favor, no te detengas.
Tené tus ojos en Jesús, así como una y otra vez lo hemos dicho, Hebreos 12, 1 y 2. Deja todo peso, todo lo que te asedia, todo lo que te obstaculiza, déjalo de lado y poné tus ojos en Jesús en todo tiempo, porque ahí está tu victoria en la vida de la fe. Todavía estás en el camino. Continúa, por favor, no llegaste a destino. No llegaste. Disfruta tu confianza de que Dios te ve, te oye, Él oye tu oración y te ama. No tengas duda en eso. Tené confianza que tu oración llega a los oídos del Señor. Es más, este mensaje es respuesta de Dios a muchísimas personas. Ten en claro que Dios responde tu ruego y tu oración, pero tenés que saber que en la vida terrestre, están los obstáculos, los riesgos, los peligros. Pero Jesús está contigo, está contigo, está contigo. Todavía estás en el camino. Déjate guiar por el Espíritu de Cristo. Amén. Déjate guiar. Él es el veterano. Estos días vivimos una experiencia cómica, humorística, como quieras llamarle, comercial. Pero cuando Esteban viaja para trabajar en Córdoba por algunas semanas, se nos ocurre, estábamos cenando antes de que viaje y me dice, te voy a dejar el auto acá. Y le digo, bueno, yo te lo saco a la calle, le ponemos un tarrito arriba y un cartelito ahí. No me imaginé, él me dice, bueno, lo voy a publicar en internet. Me volvieron loco. Llovió llamadas todo el día, hubo días que no podía trabajar. Por último, ¿qué hice? Apagué el teléfono. Y que si me estuviste llamando y no te contesté hasta la noche, era porque no me dejaban trabajar. Y de todos los interesados, de todos, me llama un muchacho de Córdoba, de Santa Fe. Y digo, este se va a venir de Santa Fe con un auto que yo no me animo ni a dar 3 vueltas a la manzana. Entonces fui muy amable, pero muy crudo. Le digo, mira, el auto tiene esto, este defecto, tiene el otro, tiene aquello. Y dice, bueno, le agradezco mucho su sinceridad. Dice, porque eso me da mucha confianza. Al otro día vuelve a llamar. Y vuelve a llamar. Insiste. Y finalmente se vino de Santa Fe a llevárselo. Yo dar la vuelta a la manzana renegaba. Fui a cargarle gas y renegaba. El último día vi que faltaba un poquito de aceite, digo, voy a llevarlo, compro el aceite, le pongo. Después que le puse aceite se ve que la unción no le funcionó. Se aceleraba, se paraba, se aceleraba, se paraba. Y justo me llama este hombre, que ya venía a buscarlo. Le digo, mira lo que me pasa, se acelera, se para, no sé. ¿Y vos lo vas a llevar hasta Santa Fe? Sí, no se haga problema, porque a ese auto le falta cariño, me dice. Y yo le voy a dar cariño. Así que acordamos el día que veníamos y vino. Y entra y lo ve como el chico que ve su chiche. Y yo preocupado con él. Le pedí que se venga con otro, con una escolta, tráete una soga, algo, porque si... Salió y se fue. Y yo estaba preocupado, ¿habrá llegado? Entonces, pasándole los datos del seguro, porque el seguro tenía el servicio de grúa, de traslado, por cualquier cosa, ¿viste? Y llega a Santa Fe contento, en el tiempo que calculaba llegar, contento, chocho. Y digo, ¿y no se te paró, no recalentó? No, le vine hablando todo el camino. José Manuel se llama, y yo le voy a pasar este video. Un muchacho creyente. Y se le fui hablando todo el camino, lo fui bendiciendo. Le dije que lo iba a poner lindo. Estaba enamorado de ese vehículo. Y llegó hasta allá. Y cuando llega, la familia aparece a felicitarlo, a saludarlo, se emocionan, lo abrazan, lloran con él. Dije, yo no podía creer que esto fuera así. Si para darle una vuelta a la manzana me hacía renegar, para sacarlo a la calle y ponerle el tarrito me hacía renegar. Dije, ¿dónde está el secreto? ¿Sabes quién es el que lleva el volante de tu vida? Y esto fue la anécdota que me quedó muy claro. ¿Vos lo escuchás al Espíritu Santo manejándote y diciéndote que Dios te ama? Diciéndote que Él te transforma, diciéndote que Él te cuida. Y dije, si esos fierros viejos, un auto con 25 años y con todas las palizas que tuvo encima,
encima. Yo no lo conocía porque hacía poquito más de un mes que Esteban lo tenía. Me desesperaba vender algo que no sé cómo está. Pero este hombre sabía menos que yo, pero le tomó cariño y los fierros le respondieron. Me pregunto yo, ¿podés oír la voz del que lleva el volante dentro tuyo diciéndote que te ama? Que no te vas a quedar en el camino, que no te van a tener que llevar de remolque, que vas a funcionar, que Él te sostiene, que Él sabe tus limitaciones, que Él sabe tus dudas, que Él sabe tus luchas, que Él sabe tus problemas, que Él lo sabe todo, pero estuvo dispuesto a jugarse. No pagó dinero, pagó con su vida por ti. ¿Te animás a creer eso? Si este hombre que pagó dinero por el auto y le invirtió cariño, el auto le respondió. Pregúntate, el que pagó con su vida por mí y me dice que me ama, ¿no le responderé yo? Cuando los discípulos volvieron felices porque ellos reprendían un endemoniado y los demonios huían, Jesús dice, está bien, alégrense por todo eso, pero alégrense más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Lo mismo te digo esta mañana a ti. Alegrate por todas las bendiciones, pero por sobre todo porque tu nombre está anotado en el libro de la vida. Alegrate por sobre todo porque tu Señor te ama. Que vas a transitar con Él por caminos difíciles, pero nunca te abandonará, nunca te va a dejar. Sanidad me trajiste.